Bueno, se me escucha bien. He garraspeado y se ha escuchado bien, ¿no? Bueno, bienvenido a todos. Gracias por este tiempo. Como lo dije ahí, este atril a mí no me gusta mucho porque se nota cuando las piernas empiezan a temblar. Entonces no tiene uno por lo menos para cubrirse un poquito cuando le tiembla las piernas a la hora de exponer un poquito de la palabra. Pero bueno, gracias a Dios porque dispone un sitio para poder también poder usarlo para, para predicar de su palabra. Tú eres útil para Dios, y lo digo como también, aunque no le pongo el interrogante, quiero que te lo hagas esa pregunta a ti. Creo que es un tema que normalmente durante nuestra vida cristiana lo hemos escuchado de manera genérica muchas veces. Siempre nos ha dicho, oye, tú eres útil, sirve, eres parte. Pero en esta mañana me gustaría que cuando salieras por las puertas realmente pudieras entender y atesorar también en tu corazón estas palabras como también el Señor me las transmitió a mí un día. El Señor habla a tu corazón. Y cuando te vayas puedes decir, el Señor hoy ha puesto en mi corazón este deseo que no es algo nuevo, que es algo que el Señor ya pensó en ti, sabiendo que tú eres útil para su obra. Que la hagamos nuestra porque habrá en muchos momentos en esta mañana también que nos sintamos identificados con esto, porque seguro que mucho de lo que vamos a hablar también ha sido en sucesos que nos hemos encontrado en nuestra vida y espejos en los que nos ponemos en esta mañana y nos podemos ver también reflejados. Cada cristiano, hermanos y hermanas, es un instrumento útil en las manos de Dios. Independientemente de su edad, de su condición, de su estado civil, de su estado económico, de su nivel social, de su nivel teológico, no, todo eso son excusas. Todo eso son excusas. Solo hay una limitación que tiene que ver con nuestra actitud. Y digo actitud porque tiene 3 sílabas y la primera sílaba habla de la acción. La segunda es que depende de ti. Y la tercera es que solo puedes hacerlo tú. La actitud en el miembro, en el cristiano, es importantísimo para ser útil en las manos del Señor. Esta verdad que somos útiles en las manos del Señor, que Dios cuenta con nosotros, no es algo nuevo. No estoy descubriendo algo yo nuevo aquí, Santa no viene a descubrir nada, una revelación que no esté puesta en su palabra, porque ya desde el principio, si nos vamos a Génesis 2:15, me han dado creo que viene por ahí, sí, Dios dice el Señor. Tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto es desde el principio. Por tanto, Dios hace la creación, hace el universo, prepara la tierra, la dispone y ahora al hombre lo coloca en situación de colaborador de Dios para su obra. Y le da una tarea y tiene que ver con el cuidado y el desarrollo de su creación. Y desde Génesis 2 en adelante, toda la historia nada más que en el desarrollo de que el Señor ha estado usando hombres y mujeres, contando con hombres y mujeres
para el desarrollo y el cumplimiento de sus planes y de su voluntad. Y esto a pesar del pecado. A pesar de que Adán desobedeció y afectando tanto a su naturaleza física, intelectual, moral, psicológica, a todos los aspectos que el pecado asemella en el hombre y a la condición humana, a pesar de todas estas cosas, Dios sigue contando con el hombre y la mujer para la realización de sus planes, a los cuales Él desde primera hora tenía en su pensamiento encomendados para cada uno de nosotros. En la historia vemos Noé, Abraham, Jacob, Ruth, María, Esther, miles y millones de personas, hombres y mujeres, que el Señor, algunos sencillamente aparecen una sola vez en la palabra y de muy de pasada, en cosas muy pequeñas, pero han sido instrumentos para la obra y la bendición del Señor en este proceso, ¿no? Dios, por su realidad y por su misericordia, todavía interviene donde estamos y obra en medio de la historia. El mismo Dios que cogió allí a esa mujer viuda y desamparada y la usó para dar de alimento a su profeta durante mucho tiempo. Este mismo Dios que usó también a la prostituta allí en Jericó para darle cobijo y socorro a aquellos que huían de parte de Dios y los protegió también. Dios usa tanto al pobre como al rey. Y hermanos y hermanas, hoy podemos decir de forma especial que Dios en su obra sigue contando con el ser humano para la realización del proyecto que tiene para con nosotros y para con su iglesia. Y digo de forma especial hoy porque existe una realidad que no existía en el Antiguo Testamento. Y esa realidad es que todos somos de Cristo y formamos un cuerpo. Y formando un cuerpo, todos somos miembros de ese cuerpo. Y cada miembro ejerce una función dentro del cuerpo. Y hemos recibido la capacidad también para servir y para responder a su voluntad, para glorificarlo y ser instrumento útil y de bendición también para otros. Y no tenemos que hacerlo de manera independiente y en la soledad, sino que Dios quiere que lo hagamos también sintiendo y formando parte de una obra común, que es el desarrollo y la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hay una afirmación bíblica que quiero poner esta mañana delante de todos vosotros, y es la siguiente. No, vale. Dice 1 Corintios 12:22. Hay dos versiones, porque una habla de una manera y la otra enfatiza de la otra manera, y he usado las dos versiones para también poner el énfasis que viene en las dos interpretaciones. Dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Dice la Nueva Versión Internacional: al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Mira, pensemos que Dios valora las cosas de manera muy distinta a como nosotros las valoramos. Lo que para Dios es insignificante, para el hombre es sublime. Al contrario, para lo que Dios es algo de honra, para el hombre es insignificante. Y debemos de intentar poner nuestra visión y nuestra mira en ver las cosas y valorar las cosas como Dios las ve y como Dios las valora. En el primer texto dice: y los miembros del cuerpo que parecen, y creo que si paso
Vale, y permitirme lo subrayado y lo he puesto en negrita, dice que parecen más débiles. Son los más necesarios. No dice que son los más débiles, sino que parecen más débiles. A veces nosotros tenemos una concepción de nosotros mismos que es equivocada y pensamos que nos servimos. Y cuando estamos en esa posición, lo único que hacemos es minarnos aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero para el Señor podemos ser los más necesarios. Incluso podemos ser los más útiles. Los más indispensables, dice también en la traducción. Incluso los más importantes. Hay en esta mañana 5 barreras que me gustaría señalar como necesidades que tenemos que modificar para darnos cuenta de nuestra realidad a la hora de ponernos en manos del Señor para ser instrumentos útiles para su obra. Estas barreras estorban el desarrollo de tu don y en el desarrollo del ministerio. Estas barreras tienen también elementos que tenemos que ejercitar y debemos asumir que debemos de poner en práctica para que el instrumento, igual que cuando mis hermanos han estado esta mañana tocando, seguro que Ceci se ha pasado un rato primero afinando, un buen rato, ¿verdad? Y mi hermana seguramente ha tenido que estar también apretando esas cuerdecitas que me toca un poquito menos, preparando ese elemento útil que después vamos a usar para el desarrollo y bendición y glorificación también del Señor. Lo vimos también hace unas semanas con respecto al tema de la fragua. Toda espada necesita un proceso de transformación. Pasamos de ser un trozo de hierro a una espada de doble filo cuando pasamos por la mano del Señor. Y necesitamos, primeramente, ser honestos, ser muy honestos. Esa es la primera necesidad que quisiera tener en esta mañana, que tengamos claro. Primero, honestos con Dios, porque a Dios no le podemos engañar y no le podemos mentir. Pero también necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Ser sincero, justo, también transparente con nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Reconocer nuestra realidad y afrontarla. Que no, ¿cómo podría decirlo? No nos disfracemos de lo que no somos. Muchas veces la vida cristiana parece que se trata de colocarnos una apariencia de piedad, colocarnos una vestimenta religiosa o presentar una imagen distinta a la que realmente emana nuestro corazón. Pero la realidad es que todos tenemos lucha, ¿o no? Conflictos, ¿o no? Cada cristiano durante nuestra vida en la tierra libra batalla y principalmente con nosotros mismos. Sobre todo lo que entra en nuestro corazón y también enturbia también nuestra mente. Porque las neguemos, no van a desaparecer. Debemos reconocerla, tratarla y también las situaciones en las que vivimos. No, Dios no espera que vengamos y le digamos, Señor, aquí estoy sin problemas, sin conflictos, ya estás jubilado. Ahora tengo todo el tiempo para ti y ahora puedo ser un instrumento útil en tus manos. Porque no es verdad. Y a Dios no le podemos engañar. Tampoco Dios espera que digamos, Señor, yo es que no valgo nada. No puedo servirte porque es que yo
soy un desastre. Porque no es verdad. Y a Dios no le podemos engañar. Dios lo que busca es un corazón sincero, abierto, el cual le diga, Señor, necesito tu ayuda. Y dentro de esa necesidad y de esa predisposición a que el Señor transforme, el Señor obra. Mirad, allí en el mar de Galilea, viendo la gracia y el poder de Dios, viendo cómo la obra de Jesús está manifestándose con grandeza, Lucas nos habla de cómo Pedro le dice, cayendo de rodillas delante del Señor Jesús, apártete de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él no esconde su realidad. Él se conoce a sí mismo, conoce su realidad, su corazón, sus limitaciones. Por tanto, cuando algo esconde su realidad, lo único que está es desarrollando la hipocresía del pecado. Cuando acude a Cristo y dice, Señor, yo soy un pecador. Tengo este conflicto, tengo esta batalla, tengo este problema, tengo esta necesidad. Esta es mi realidad y yo, por mí, no puedo hacer nada. Ahí es donde encuentra Dios la disposición por parte nuestra para intervenir y transformar con su poder nuestra vida, nuestro corazón y también nuestra mente. Por lo tanto, una cuestión importante para ser instrumento útil en las manos del Señor no se trata de esconder ni tampoco de excusarnos, sino es reconocer delante de Dios lo importante, mi realidad, que necesito de su ayuda, que necesito de su socorro y que necesito de su poder. Pablo dice, yo antes era fariseo y hace un retrato, conocemos ese texto, y hace un retrato de cómo era su vida del pasado. Y haciendo un retrato de su vida del pasado, le dice a Timoteo, pero ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu y pureza. Hermano, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser íntegro. No significa íntegro no ser perfecto ni justo, porque justo ni a uno, y la perfección el Señor Jesucristo. Pero íntegro significa ser de una sola pieza. No haber dobleces en nosotros, no tener dos caras, no me relacione con unas personas distintas a como me relaciono con otros, o tener dos apariencias. Dios quiere nuestra sinceridad, nuestra honestidad, ser íntegro. La Biblia está llena de ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos en este sentido, ¿vale? Dios es el artesano y especialista en trabajar también con herramientas estropeadas. Nosotros, los primeros. Por tanto, no intentemos ser como estos juguetes que venden por ahí. Un martillo, que no es un martillo, un destornillador que no es un destornillador, una sierra que no es una sierra, porque son nada más que juguetes. Aunque en su apariencia lo hayan pintado igual, le hayan dado forma parecida, incluso le hayan dado el brillo, el barniz, los tonos, pero para el desarrollo de la función que ejercen los que son de verdad, no valen. Dios toma en sus manos si nosotros así lo disponemos y somos honestos. No digamos que somos sierra si somos de plástico. Transformémonos. A pesar de nuestras luchas, Dios nos toma y nos transforma si somos honestos.
a pesar de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de nuestros conflictos, de nuestras necesidades. Pero no intentamos engañarle. Seamos sinceros, seamos honestos. La Biblia dice también en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no busca a los perfectos, busca a los íntegros. Dios no busca a los capaces, busca a los dispuestos, a los que se entregan. Nos dejaba una frase el hermano Antonio en el campamento, decía: el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y debemos de grabarlo en nuestro corazón, porque si queremos ser capacitados, ¿vale?, tenemos que mostrarnos para que el Señor también, siendo Él el que es capaz de hacernos y transformar nuestras vidas, quite lo que nos sobra y añada lo que nos falta. Una segunda necesidad. Necesitamos una relación íntima y personal con el Señor. Estas son las preguntas básicas que cuántas veces nos las hemos hecho nosotros y cuántas veces nos las han hecho a nosotros. Pero siendo sincero, cuando te dice, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste y dijiste: Señor, me pongo a tu disposición, tu palabra, háblame? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en tu aposento llorando con tu necesidad, la pusiste delante del Señor y dices: Señor, por mí yo no puedo, obra tú? ¿Cuándo fue la última vez que, buscando respuesta y orientación, no pudiste encontrar sino yendo y buscando respuesta y orientación en la palabra del Señor? El Señor en todo esto no te pregunta muchas veces, porque nos vamos a Él en cómo nos sentimos, pero la realidad es cómo tú estás en esa relación, porque el sentimiento es vulnerable, es engañoso. Los sentimientos son engañosos, dice la palabra, ¿no? Pero ¿tú cómo estás? ¿Cuál es la relación tuya con el Señor? Cuando el cristiano está en esa crisis, porque no está en esa relación viva, porque pasa por momentos, por conflictos, en nuestras luchas del día a día. Hay momentos en los que no estamos bien. Incluso muchos no lo ven y dicen: parece que se está enfriando, ¿no? ¿Cuántos habíamos escuchado esa palabra, no? Pero es que estamos en lucha. Y cuando estamos en lucha no aprendemos que tenemos que irnos al Maestro y arrodillarnos. Normalmente nos cogemos y nos alejamos. Nos alejamos creyendo que eso nos va a dar también una falsa realidad, una falsa paz que no encontramos. Por tanto, tenemos que afrontarlo, buscar una solución, tomar la palabra, alimentarnos, también pedir en oración, orientación y sentir también la comunión con los unos con los otros. Hermanos, eso es importante, la comunión los unos con los otros. Buscar a hermanos y a hermanas, que cuando estamos en esa lucha, mejor dos que uno, porque dice la palabra que cuando uno cae el otro le levanta, y cuando uno recibe un ataque los dos se defienden. Busquemos a hermanos maduros que nos ayuden también con nuestras luchas, compartamos también. Todos estamos para ayudarnos los unos a los otros. Lo hemos dicho, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Por tanto, si el ojo se duele, el otro ojo, que es otro hermano,
debe también saber su necesidad porque está haciendo un esfuerzo, porque falta el otro 50% de la visión y tenemos que también ser sensibles a estos hermanos. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, y le dice Pablo a la iglesia, también os rogamos, y dice, lo he quitado, perdonadme, dice, también os rogamos que amonestéis a los ociosos, ¿vale? La otra interpretación dice a los perezosos, ¿vale? A los ociosos. Pero dice, y que alentéis a los de poco ánimo, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Porque no es por nuestra capacidad, sino es por la obra del Espíritu Santo. Nosotros seguimos siendo esos instrumentos de plástico. Si no nos ponemos la mano del Señor, el Señor no nos capacita para poder hacer la obra que Él quiere que hagamos en la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. También si queremos ser instrumentos útiles para bendición para otros, tenemos que ser capaces de cultivar estas relaciones. Un círculo de amistad, de compañerismo, lo más amplio posible, que los círculos pequeños condicionan. Los rubios con los rubios, los morenos con los morenos, los gitanos con los gitanos, los castellanos con los castellanos. Eso es malo, porque eso termina explotando, hermano. Por tanto, tenemos que tener esa capacidad de visión de no vivir aislados, sino en comunión. Qué bueno, el viernes yo ya echaba de menos eso, de decir, bueno, las mujeres tienen un montón de reuniones, ¿y los hombres cuándo? Tenemos que esperar los mundiales nada más, David. Entonces, abrir, ser capaces de cultivar relaciones, la amistad, el compañerismo, ¿vale? La apertura, todo lo contrario del aislamiento, porque somos miembros de un mismo cuerpo, como hemos dicho, miembros de los unos de los otros. Porque mira, cuando Jesús cogió a 2 discípulos y decidió preparar la última cena, y le dijo a esos dos, cuando iba a preparar la última cena, mira, Marcos 14, del 13 al 15, dice, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¿Cómo está nuestro aposento? ¿Está dispuesto? ¿Están las puertas de nuestro corazón abiertas a la comunión? ¿Participamos de la comunión? ¿Cuándo? No, yo tomo del pan y el vino. No, hermano, el pan y el vino no es la comunión. El pan y el vino da testimonio de la comunión de los unos con los otros. La comunión es la común unión. Esto han inventado, no vamos a inventar nada. La común unión. Y la común unión es la vida en común. La relación de los unos con los otros. Eso es la comunión. Por tanto, no podemos cerrar la puerta de nuestro aposento, sino tenerlo dispuesto. Lo encontramos en los evangelios. El Señor Jesucristo cenaba con el publicano y los amigos. Eso es una disposición más. Algo que aprender. Somos útiles cuando nos reunimos los unos con los otros, cuando oramos los unos con los otros. Somos útiles cuando compartimos los unos con los otros. Somos útiles cuando escuchamos los unos a los otros. Eso es la comunión. Cuando más comamos juntos, decía un amado hermano mío, cuanto más comamos juntos, menos nos comemos entre nosotros. Y nos alegra de que tengamos muchas veces que comamos juntos, porque así también evitamos devorarnos los unos a los otros. Todos sabemos de la resurrección de Lázaro en Juan 11.
¿vale? Juan 11, Lázaro resucita. ¿Sabéis cómo empieza Juan 12? Dejadme que lo parafrasee. Estaba celebrando allí una cena allí uno, dice, y estaba Lázaro el resucitado y muchos amigos también. Hermano, esto nos abre la posibilidad de invitar también a gente que no cree en el Señor, que nos conozcan en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestro aposento, de poder compartir, de poder charlar, de poder expresarnos, de que vean nuestra realidad, de nuestra transformación. Porque vivimos en una sociedad muy informada, sabemos qué pasó ayer en Israel, sabemos qué pasó ayer en Ucrania, en Irán, pero la sociedad está aislada. Hay mucha soledad. Hay muy poca relación. Y nosotros somos el pueblo de la comunión. Pueblo que sabe escuchar, que sabe abrir las puertas y que vive expresando la realidad de Dios, la realidad de Cristo. Al Señor lo llamaba comilón y bebedor, que se juntaba con los pecadores, ¿no? Pues ojalá nos conozca a nosotros por no hacer esa acepción de personas y poder recibir tanto a los niños como a los ancianos, como que no pase, como decía, si este fuera profeta sabría quién es esa mujer. Y el Señor los tachaba de, ay, fariseo, ¿no? Que por fuera una apariencia de piedad, pero por dentro sepulcro blanqueado, ¿no? Nuestra luz debe de brillar. A ver si... ahí. Nuestra luz debe de brillar. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, nosotros somos oscuros. Nosotros somos como la luna. Nuestra luz no es nuestra. La luna, la luz que desprende no es que pongan farolas por la noche. Es porque irradia la luz que emite el sol. Y parece que está iluminada. Pues nosotros debemos de ser como la luna, irradiar la luz que Cristo irradia en nuestras vidas y ser luz para otros. Por tanto, cuando dice así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, a esa luz se refiere a la luz que Cristo irradia en nuestras vidas. No el apóstol Pablo que era maravilloso, ni Pedro que era maravilloso, porque ninguno de los dos lo eran. Habían pasado por la mano del Señor, por la transformación de Cristo, irradiaban lo que el mismo Señor Jesucristo hizo en sus vidas. Nosotros somos oscuros y lo que reflejamos, si lo hacemos, es la luz de Cristo. Así que mirémonos en el espejo. Una cuarta necesidad, y por amor a vosotros voy a acelerar un poquito. Antes pues me dijo David, aquí en el bautisterio lo tenemos cuando el predicador tarda mucho, lo abrimos y nosotros ya nos vamos, él ya se pega un bañito y demás. Entonces, para evitar eso, voy, por amor al tiempo, también aligeramos un poquito. Una cuarta necesidad, dice, ahí, creo que sí, que está ahí, ¿no? Trabajar sin ánimo de protagonismo. La herramienta no quiere gloria para ella misma, puesto que Gloria tiene un serrucho para hacer una mesita de noche. Manuel, ¿tú conoces de eso? ¿Y qué pasa con la lija? ¿Y qué pasa con lo otro? ¿Y qué pasa con lo otro? El serrucho, eso no hace nada, es Manuel que le está dando forma. Por tanto, Dios es el que se lleva la gloria. Nosotros somos instrumentos inútiles en la mano del Señor. El artesano y el carpintero, ¿quién hace la obra? Por tanto, no podemos ni reclamar ni esperar, ni sentirnos mal si nuestro nombre no aparece en ningún lado. Porque no somos nada, ni somos nadie. Pero también el Señor dice, mejor que no aparezca aquí, porque
si no aparece aquí, aparece allí. Y sostiene como contado, ¿no? Tenemos que ser un pueblo dispuesto a servir, pero también a desaparecer, a estar en la obra, pero no a reclamar recompensa ni protagonismo, porque el protagonismo no deja de ser un gran ladrón de bendiciones. Cuando uno espera que lo reconozcan, ya está perdiendo todas las bendiciones de lo que uno hace. Por tanto, la gloria sea para Dios y en la Iglesia y en Cristo Jesús. El gran gozo de servir debe ser servir en sí mismo. Hacerlo también para la gloria de Dios. Así que todo lo que se presenta por delante, hazlo. Si tienes esa posibilidad, hazlo. Lo mejor posible. Con fidelidad, con gozo, con alegría. Y esto también te ayudará a tener la paz, que está siendo ese instrumento inútil, pero siendo útil en las manos del Señor, en las manos de ese carpintero, que es el que le da forma a su obra. Tú eres solo parte de esa edificación. Dice, no rivalizar. Esto no es una carrera. No rivalicemos. Esta sociedad quiere los primeros lugares y trabajamos en empresas donde aparecen los trepas. Eso conocemos, ¿no? Yo 30 años, bueno, yo no voy a hablar de mí, pero sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Hay personas que da igual, que por salir ellos son capaces de hundir a los demás. No rivalicemos, si nosotros no necesitamos ni merecemos nada, si es todo del Señor y para el Señor. El Señor dijo en Marcos 10, 43, 44, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande será entre vosotros vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo para todo. Hemos de tener que estar dispuestos también para la gloria de Dios, sea todo lo que hagamos, y todo es importante, hermano. Es importante el que está aquí hoy hablando, pero es importante las personas que en el silencio y en la nada, cuando no hay nadie, están limpiando, están ordenando, están disponiendo esto para cuando entremos por la puerta, esto nos parezca maravilloso. Fijaros si entramos por la puerta y esto está todo desordenado, las sillas todas allí, el suelo sucio. ¿Cuál sería nuestra impresión? ¿Vale? Pero sin embargo, hay personas que lo hacen y es importante su trabajo. Es importante los hermanos que están allí detrás, que todos miramos para aquí, pero allí personas trabajando, pendientes de que todo esté dispuesto, de que se graben las cosas. Es importante los que tocan la alabanza, los que nos dirigen delante de esa alabanza y de adoración. Es importante muchísimas labores que se van haciendo, y hagámoslo con alegría, con gozo, con amabilidad, con comprensión, también con actitud de servicio, y teniendo a los demás como superiores, como dice la palabra, a uno mismo, con mansedumbre y con la convicción también de que Dios lo sabe. Y sabe con el corazón con el que lo hace. Y si estás solo trabajando, el Señor te está mirando. Y el Señor te está poniendo una coronita ahí también. Tenlo ahí, ¿vale? Que el Señor te va a recompensar. Y te va a recompensar porque sabe que en tu abnegación lo estás haciendo para su gloria. Hermano, Dios quiere usarte y cada uno de nosotros para que su evangelio corra y sea glorificado. Somos instrumentos útiles en sus manos. Y quiere usarte para que muchos conozcan la verdad y pasen de muerte a vida. Y quiere usarte también para la edificación de la iglesia. Y quiere usarte también para que su cuerpo sea también
sanado. Porque si el cuerpo está sano, el cuerpo crece con libertad. Por tanto, estando cada uno en el lugar que le corresponde, la Iglesia crece en armonía y el Señor, Cristo, se glorifica y se magnifica también en su Iglesia. Y tú vas a crecer y lo vas a hacer de manera que no te des cuenta, para que no nos creemos que también el mérito es nuestro, porque estamos haciendo lo que debemos, porque siervos inútiles seguimos siendo. Así que os quiero dejar las 5 necesidades que en esta mañana hemos visto, recordando que tenemos que ser honestos, confrontando nuestra realidad y trabajar con nosotros mismos. Como segunda parte, presentar a Dios también nuestra cara y nuestra situación real, pidiendo a Dios que me enseñe, que me perdone y también que me ayude. Tener un corazón y una comunión abierta. No buscar el protagonismo y no rivalizar, sino ser ayuda de los unos con los otros. Déjame que te deje con las palabras de Pablo, que le dice a Timoteo, conociendo sus luces, pero también sus sombras. Ya este no va, si le quieres pasar, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Que el Señor nos ayude, nos dé claridad también en lo que nuestro corazón busca de Él y la disposición de lo que queremos hacer para su obra. Amado Padre, gracias por esta mañana, por tu disposición de hacernos instrumentos en tus manos, siendo siervos inútiles, Señor. También tú te glorificas, Señor, usando y poniéndonos y no quitándolo de tu plan original, Padre, que es ser parte y colaborador de tu obra. Y te damos gracias porque sin ser nada y sin merecer nada, tú no nos desechas y sigue contando con cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de nosotros, porque para ti ni la edad, ni la condición, absolutamente nada son problemas si no pides un corazón dispuesto, con actitud de querer a escuchar tu voluntad y también hacerla. Te ruego para que tú nos ayudes, Padre, a ser sensibles a tu voz, Padre, ser sensibles donde tú también quieres que tú te manifiestes y poder también ser útiles en tu obra y de edificación para tu pueblo en tu iglesia, Padre. Gracias por este tiempo, por esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.